para el ENAF. En esta oportunidad vamos a tomar el tema de toxicología, que es un tema amplio. Si bien es cierto, no son muchas preguntas las que son consideradas, pero en sumatoria pues son lo más importante también para el resultado final, ¿no? Exactamente. Entonces voy a presentar mi pantalla. Presenta, Pep. ¿Logra ver mi pantalla? Sí, doctor, se logra ver su pantalla. Yo al menos de mi parte lo estoy visualizando. Doctora, Ingeniero, gracias. Por favor, ¿tendría ver si es que podemos inhabilitar todos los audios para poder Sí, configurarlo? doctor, eso estoy haciendo. Lo que pasa es que todavía estoy admitiendo algunos, están habilitando su micro. Por favor, agradecería a toda la audiencia mantener silenciado su micro para que el doctor pueda exponer con toda tranquilidad. Gracias. Bien. Gracias, ingeniero. Vamos a empezar. Bien. La toxicología es una ciencia, ¿no? Que conjuntamente con la bioquímica y la farmacología y al mismo tiempo la química orgánica forman un complejo amplio para determinar y dar a entender los procesos fisiopatológicos que se generan en un ser humano ante la exposición a un determinado xenobiótico. En esta oportunidad nos vamos a referir como xenobiótico a toda sustancia extraña que ingresa al organismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a llamarle de ese modo. Buenas noches. ¿Pueden, por favor, silenciar sus micrófonos? Muy bien. Entonces, me presento. Mi nombre es Wilder Bolaños Vargas. Actualmente estoy realizando la residencia en el Hospital Nacional Gato Valiate Martins y cursando la especialidad de farmacia clínica, ¿no? Asimismo, pues ya ustedes me conocen, estoy presidiendo la Comisión Nacional de Serums y Recetado Farmacéutico. En ese contexto, voy a dirigir el curso de toxicología. Muy bien, empezamos con ello. Para ello es importante determinar quiénes han fundamentado las teorías. Ya hablando de la época moderna, tenemos al padre de la toxicología moderna, en este caso, a Mateo de Orfila, ¿no? Entonces, pueden ir haciendo sus comentarios también, no hay ningún problema. Podemos ir resolviendo en el transcurso para poder evitar la interferencia también con el audio. Entonces, como padre de la toxicología moderna, tenemos a Mateo de Orfila, y es una pregunta clave que constantemente se menciona en los exámenes del ENAF. Por lo tanto, es importante tenerlo como conocimiento, ¿no? Asimismo, recordar también la teoría o la frase de quién de Paracelso, ¿no? Que solamente la dosis hace la diferencia al veneno. Este es algo muy importante, dado que toda sustancia puede ser un agente nocivo para el ser humano, pero lo que le diferencia es la dosis, ¿no? A una concentración mínima probablemente sea inofensivo y a una concentración alta este puede ser altamente nocivo. Muy bien. Entonces, el ser humano está expuesto a determinadas sustancias denominadas xenobióticos, ya sea de forma accidental o sea de voluntaria. Hablamos de forma accidental cuando no lo hace por la propia voluntad, ¿no? Por lo mismo dice de forma accidental. Por ejemplo, ante la exposición a xenobióticos ambientales, aquellas sustancias tóxicas que se encuentran en el aire y en el agua.
Si hablamos en el aire, por ejemplo, aquellos xenobióticos de bajo peso molecular que tienden a disociarse en moléculas más pequeñas o incluso difundirse juntamente con algunos gases o formando gases como el óxido nitroso, óxido sulfúrico, el mismo plomo, el flúor, plaguicidas, ¿no? Que hidrocarburos policíclicos. Y estos pueden generar múltiples patologías o consecuencias fisiopatológicas en el aparato respiratorio, ¿no? Como principal fuente de ingreso. Eso no quiere decir que se va a limitar a este aparato respiratorio. Dependiendo del tamaño de la molécula y sus capacidades físico-químicas, esto puede atravesar y llegar al torrente sanguíneo y por lo tanto generar también una toxicidad en otros órganos adyacentes. Si el agente tóxico se encuentra en el agua, entonces, al consumirlo, también la persona estaría expuesto a los agentes químicos que, si es en grandes cantidades, esto será por una exposición aguda que le generaría una respuesta letal. Y si las concentraciones son pequeñas, pueden ser acumulativas, que con el tiempo puede generar una respuesta crónica. Si hablamos de accidentes profesionales, aquí vemos al uso de múltiples metales pesados utilizados ya sea para extracción de otros minerales, como el mercurio en el caso de algunos extracción de minerales en las minerías, o incluso el plomo, tanto en algunos productos químicos como las pinturas, ¿no? Actualmente tienen un bajo contenido, pero anteriormente esto tenía alta cantidad de plomo. Entonces, las personas que trabajaban en esta profesión se exponían a las concentraciones constantes de plomo que con el tiempo producía un efecto acumulativo que degeneraban también el tejido óseo con el tiempo, ¿no? Entonces, que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son sus principales mecanismos que generaba incluso el plomo. Si son medicamentosas, accidentes medicamentosas, puede ser por error ante la confusión de un producto o frasco por similitud, de uno que a concentraciones altas no sea tóxico y a otro a concentraciones bajas sea altamente tóxico, hablando de medicamentos de estrecho margen terapéutico, ¿no? Que una variación en las dosis puede generar una respuesta nociva. O incluso el cambio de la fórmula o el componente. No solamente la molécula activa puede ser el que desencadene la respuesta nociva, sino también el excipiente. En este contexto, vamos a recordar sobre el contaminante que se encontró en el valsartán y en la ranitidina en años anteriores. Un lote de valsartán producido en el año 2012, que se comercializó hasta el 2017-18, cuando recién empiezan con las alertas y al determinar un contaminante de tipo nitroso, las nitrosaminas, que generaba cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y cuánta gente, al menos los que son hipertensos, los que tienen insuficiencia cardíaca, que utilizaban este medicamento, han sido expuestos a estas concentraciones de este agente tóxico. Y por lo tanto, ha generado cuánto daño incluso con problemas cancerígenos. Asimismo, ranitidina, dentro de su formulación, también se encontró una sustancia contaminante de tipo nitrosamina también, que produce también cáncer. Entonces, en ese contexto, no solamente la molécula o el IFA es quien produce el efecto nocivo, sino también el contaminante que puede estar dentro de los excipientes. Le pedí aquí en Muy parte para que importante. se echen ustedes mismos. Si hablamos por interacción de dos medicamentos que de forma aditiva pueden causar una reacción letal, por ejemplo, hablamos del Inesolid y los IMAU.
es decir, los fármacos que son inhibidores de la monoaminoxidasa. Linezolid tiene un efecto muy similar. Entonces, esto desencadenaría un síndrome serotoninérgico que, dependiendo de la dosis, puede incluso ser fatal, ¿no? Entonces, las interacciones, tanto en medicamentos como con algunas otras sustancias tóxicas, puede generar serios problemas hacia el paciente. O incluso por intolerancia, barbitúricos, la misma procaína, penicilina, sulfonamida y fenotiacidas. Y los accidentes alimentarios que se da por un alimento tóxico, como los peces, algunos peces como el atún, que almacena altamente concentración de mercurio orgánico, que al consumirlo con frecuencia puede generar también concentraciones altas de mercurio en la persona y por lo tanto causar toxicidad. En los vegetales también, los vegetales marinos, en los vegetales en los cuales se utilizan insecticidas, ¿no? Que también se pueden acumular y el ser humano puede estar expuesto a estas sustancias. E incluso en el propio envase, como aquellos envases que tienen plomo, ¿no? O plástico, que ante la exposición a temperaturas bruscas como congelamiento o exposición a calor extremo, van a generar monómeros que son altamente tóxicos y desencadenantes de radicales libres e incluso inductores cancerígenos. Por contaminación biológica. Si dentro de los alimentos se encuentra, por ejemplo, algunas toxinas producidas por algunos microorganismos, ya sean bacterias o hongos, que son los más frecuentes. Por ejemplo, las aflatoxinas son toxinas, biotoxinas, que se los llama de ese modo, de aspargillos, que es lo que causa hepatotoxicidad. Entonces, esta es una sustancia altamente hepatotóxica y cancerígena incluso, ¿no? O la toxoinfección por Staphylococcus, salmonelas o Escherichia. Asimismo, por la contaminación química por plaguicidas, hormonas y otras sustancias, ¿no? Y por aditivos utilizados en los alimentos, aquellos que de forma fraudulenta o accidental o de modo autorizada se le colocan, ¿no? La sacarina, por ejemplo, u otras sustancias que van a generar una respuesta nociva. Señorita, Si ¿qué son puedo tomar? accidentales y a nivel doméstico e infantil, por confusión y excesos, y por algunos biotoxinas también de algunos animales ponzoñosos. No. Y si la exposición es voluntaria, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de los homicidios, cuando el sujeto activo distinto al pasivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto es ya por un acto voluntario, como la utilización del gas sarín, que se dio en la guerra incluso, o la guerra biológica con algunos agentes que pueden ser de origen bacteriano o viral, altamente tóxicos, ¿no? También tenemos a las toxicofilias, como drogodependencias, en el propio dopaje laboral, deportivo y sexual, ¿no? Entonces aquí algunos afrodisíacos, y aquí tenemos, por ejemplo, un agente que es muy inocuo, se podría decir así, que no se tiene regulación, que es la escopolamina, ¿no? La escopolamina es la sustancia de la violación, que se le llama. ¿Por qué? Porque al combinarlo con alcohol, esta sustancia genera una respuesta incapacitante en la víctima y al final que pase el efecto no tiene memoria alguna de su agresor. Entonces eso también tiene bastante que ver en la utilización y no solamente son las benzodiazepinas como clásicas utilizados en los PPOs que se los llama, ¿no? Muy bien. De ese modo, vamos a ver si tanto la exposición de manera voluntaria o accidental ha sido de forma aguda o crónica. Si ha sido de forma aguda, la concentración ha tenido que ser alta, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar una respuesta rápida, probablemente dentro de las 24 horas, y causar una respuesta letal o incluso causar la hospitalización al paciente. Si la exposición ha sido crónica, es decir, la exposición a concentraciones bajas de un tóxico que por efecto acumulativo con el tiempo va a generar una toxicidad, ¿no? Por ejemplo, algunos metales pesados depositados en el arroz, que con el tiempo pueden generar una respuesta nociva en el caso de, de una etapa ya extrema en el adulto mayor o en los ancianos. Doctores, ¿no me escuchan bien? ¿Seguros? Veo comentarios que no me escuchan bien. ¿Me pueden confirmar?
¿Se escucha, doctor? Sí, se Sí se escucha, oye, Jorge, doctor. claro, doctor. Sí se oye claro. Ya, entonces, Se escucha claro. debe ser de los colegas, debe ser su audio. Muy bien. Para determinar la concentración tóxica, vamos a ver cuál es su rango de toxicidad. Llamamos a un tóxico que es extremadamente tóxico, o para no confundirlos, a un xenobiótico que es extremadamente tóxico, cuando una gota o un gramo es capaz de generar una dosis letal media, que quiere decir de causar la muerte al 50% de las personas que están expuestas a esta sustancia. Entonces, extremadamente tóxico. Altamente tóxico, una cucharada, es decir, 4 mililitros o 5 mililitros, como lo conocemos nosotros. Moderadamente tóxico, 30 gramos. Ligeramente tóxico, 250 gramos. Prácticamente no tóxico, 1 litro. Y relativamente inocuo, mayor a 1 litro. Entonces, ese es importante también. Muy bien. Bien, como parte del temario, en el ENAF se consideran terminologías de los conceptos básicos, como estamos viendo tanto de las exposiciones, de qué es un xenobiótico y todo lo demás. Ingresa la toxicocinética, la toxicodinamia y el tratamiento de los síndromes comunes causados por los agentes tóxicos. Muy bien. Entonces, para nosotros tener conocimiento de cómo manejar un suceso o saber cómo se comporta el tóxico en el organismo, tenemos que llegar a la toxicocinética. Es el que permite determinar si realmente el tóxico va a ser eliminado ya sea utilizando un antídoto o no existe un tratamiento específico, ¿no? Entonces va a depender mucho de las características del tóxico. Para ello vamos a empezar con lo siguiente. Muy bien. Ya sea en la exposición voluntaria o accidental, el xenobiótico va a ingresar al organismo por las distintas vías, ya sea por ingestión, inhalación, intravenosa, intraperitoneal, subcutánea, intramuscular y dérmica. Todos ellos llevan a un lugar común, al compartimento central. ¿Quién es ello? Es la sangre y la linfa. Si nos dirigimos por la vía de la ingestión, el tóxico puede seguir varias rutas. La principal, la ruta de la absorción, que puede llegar directamente a la sangre portal, y si el tóxico es metabolizado, entonces sufriría un efecto del primer paso y se eliminaría nuevamente por el hígado y por la bilis. Pero si el tóxico tiene características hidrofílicas, nuevamente se podría reabsorber en el tubo digestivo y seguir el ciclo hasta llegar incluso a torrente sanguíneo, en una exposición continua. Y si no es así, la parte del tóxico, esto se puede eliminar por las heces, ¿no? Entonces, probablemente acá el tóxico se inactiva, se glucuronidasa y se puede eliminar incluso por las propias heces, ¿no? Si es por inhalación, del mismo modo. Ya sabemos que solamente el 10%, sea de tóxicos o sea de medicamentos, es el que llega hasta los alveolos y por lo tanto, dependiendo al tamaño también de la molécula, este va a ingresar al torrente sanguíneo. Y si no ingresa al torrente sanguíneo por los cilios que se encuentran en el tracto respiratorio, pueden llevarlo hasta el tubo digestivo y eliminar o seguir el efecto de primer paso y llegar también a la sangre portal por ambos mecanismos. Este es lo que ocurre, por ejemplo, en el uso de los glucocorticoides inhalatorios, ¿no? Que el 10% llega a los pulmones y el 90% se degluten. Y parte de ello se metabolizan y otros causan las reacciones adversas como tal se le conoce. Va a depender entonces de la potencia también de este xenobiótico. Por la vía intravenosa y las otras vías principales van a llegar directamente hacia la sangre. Y dependiendo si tienen metabolismo, pueden eliminarse por vía biliar o vía hepática o continuar la ruta de la vía renal. Y esto es importante, porque no todos los tóxicos o no todos los xenobióticos se van a eliminar por esta vía de forma inocua. Tenemos, por ejemplo, al metabolito tóxico de la ciclofosfamida, la acroleína. La acroleína es un metabolito tóxico que genera cistitis hemorrágica. Entonces, al eliminarse por la vía renal,
en la vejiga va a causar una cistitis hemorrágica que puede causar una respuesta fatal en el paciente, ¿no? Entonces, estos metabolitos generados por el metabolismo puede generar incluso en la ruta de eliminación un daño directo. U otros causarán, por ejemplo, una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica por exposición constante. Del mismo modo pasa con aquellas sustancias que son volátiles que van a eliminarse por vía pulmonar. Y parte del tóxico o el xenobiótico que ha sobrevivido o ha sobrepasado hacia la biotransformación, no se ha eliminado por estas vías, va a distribuirse en el líquido extracelular. Esto se distribuye al segundo modelo compartimental y puede seguir el efecto de acumulamiento. Si hablamos de aquellas sustancias lipofílicas, como los organoclorados, se van a acumular en la grasa. Y una persona obesa tendría pues altamente concentración de metabolitos tóxicos en el tejido adiposo. Y si esta persona empieza a bajar de peso, entonces juntamente con la grasa se va liberando la cantidad de tóxico y va generándole toxicidad, una toxicidad crónica que al final puede desencadenar incluso una mutagenicidad, ¿no? Un daño cancerígeno. Si no es así, no tiene la acumulación, entonces se dirige hacia los órganos actuar sobre receptores o incluso dañando directamente las membranas en tejidos blandos o incluso en los propios huesos que pueden generar el acumulamiento. Aquí tenemos al cadmio y al plomo como principales agentes que se acumulan en los huesos, ¿no? Continuamos. Entonces, en la primera fase, donde el xenobiótico está en contacto, bueno, aquí lo vamos, bueno, ya, que está, que se disuelve, digamos así, si el xenobiótico se encuentra en una formulación específica o asociado a unas proteínas o algún transportador, esto se disuelve en el tracto digestivo o por otra vía, tiene que atravesar las membranas, ¿no? Y las membranas son altamente selectivas e impermeables, pero va a depender entonces de las características de la molécula. Si la molécula es lipofílica, va a atravesar con facilidad por difusión pasiva, ¿no? Las membranas celulares y va a llegar al torrente sanguíneo. Y las formas de paso de los xenobióticos van a ser, el primero, filtración por mecanismo, por paso por poros, y esto va a estar depende de la presión y de la gradiente de concentración. Por difusión, aquí tenemos a la dilución, que solamente depende de la gradiente de concentración. Con su emplasto, esta noche que funciona el emplasto. Cuando utilizamos un transporte facilitado, ya sea por ayuda de un portador o el transporte activo por el portador más el ATP. Cuando es facilitado es a favor de la gradiente de concentración y cuando es con ATP es en contra del gradiente de concentración. Y si estas moléculas son incluso más grandes y no siguen ninguna de estos parámetros anteriores, pueden absorberse por la fagocitosis y pinocitosis formando un fagocito, ¿no? Una molécula grande que se engloba y se traslada hacia el interior celular. Muy bien, acá tenemos este contexto. Si ustedes se recuerdan la clasificación de los sucesos que sigue un medicamento, van a determinar la fase biofarmacéutica, la fase farmacocinética y la fase farmacodinámica. 3 tipos de fases. Cuando nos referimos hacia un xenobiótico, o vamos a hablar de la propia toxicología, también tiene 3 tipos de fases. Aquí ya no la llamamos la fase de biofarmacéutico, sino la fase de exposición. Como vimos al inicio, que puede ser accidental o voluntaria, de forma aguda o crónica. Si la fase de exposición, el xenobiótico tiene las características apropiadas para absorberse, va a causar la toxicidad. ¿Y esto de qué va a depender? En la fase de exposición, entonces, es la fase de la propia de liberación, ¿no? Donde llega el tóxico,
si está compactado o está formulado en alguna forma, esto se va a desintegrar. Una vez desintegrado, se disuelve y difunde, ¿no? Hacia el lugar de absorción. Algunos podrán absorberse en el propio estómago, otros en el intestino, o incluso causar el daño directo en ese lugar, en el primer contacto. Posterior a ello, empieza ya cuando el xenobiótico se encuentra listo para la absorción, termina la fase de exposición y comienza la fase toxicocinética, que empieza con la absorción, atravesando las membranas por los mecanismos ya mencionados anteriormente. Luego, la distribución, cuando utiliza transportadores o se une tanto a proteínas transportadoras como la albúmina, la alfa globulina, o a proteínas portadoras o proteínas propias de tejido. Posterior a ello, sigue la fase de la biotransformación y, por último, la eliminación. Y con ello termina la fase toxicocinética. Tenemos entonces como última fase la fase toxicodinámica, que puede depender de todos los parámetros mencionados anteriormente o simplemente seguir una guía de ellos. Por ejemplo, absorberse, distribuirse, llegar hacia la diana, el órgano blanco y hacer la interacción y por lo tanto dar una respuesta nociva o un efecto tóxico en la persona. Muy bien. Ya conociendo ello, con mayor facilidad podemos ver que en la fase de exposición, ya sea por aire, agua o comida u otro objeto, esto puede llegar al plasma mediante quizás la inhalación, ingestión, absorción cutánea u otro tipo de vía, ¿no? Y en el plasma se puede distribuir y metabolizar y llegar hacia el órgano blanco donde produce el efecto tóxico y posterior a ello, toda sustancia que ingresa al organismo nuevamente se elimina. No hay alguna sustancia que se quede, como se puede decir, para toda la vida. Bueno, algunas excepciones por el tiempo de vida media que hablamos de algunos como el plomo. El plomo tiene 30 años de vida media, por lo tanto, si una persona de 50 o 60 años se expone a altas concentraciones y se le acumula, si va a esperar 30 años, probablemente ya no viva para contarlo, ¿no? Entonces, no llegaría ni siquiera al primer tiempo de vida media para poder eliminar el tóxico. Entonces moriría con la cantidad de tóxicos que se encuentra en su organismo, ¿no? Entonces, luego viene la fase de excreción, que puede ser, como ya vimos, por vía renal, hepática, pulmonar, u otra vía que puede ser incluso una vía extrarrenal propia por secreciones. Este como concepto que nos puede seguir, o para recordar un poco, sobre las vías de absorción, llamadas enteral, cuando nos referimos a todo el tracto gastrointestinal, sublingual, oral y rectal. Parenteral, cuando hablamos de las siguientes vías: percutánea, si es por la epidermis, el estrato córneo, la dermis o la circulación; mucosa, ocular, bucal, nasal y vaginal; submucosa, implantación intradérmica, intramuscular, intravascular, intraarterial, intravenosa, ¿no? Entonces, esta vía de intraarterial, intravenosa se le llama intravascular, y la otra que es la intraperitoneal. Al mismo tiempo, por la otra vía que es la inhalatoria, que puede ser por el tracto respiratorio superior e inferior y va a depender del tamaño de la molécula. Un xenobiótico que tiene el tamaño de 5 a 10 micras se va a depositar en la parte superior del tracto respiratorio. Es decir, se podría quedar en la tráquea, ya no llegar hacia los bronquios, ni bronquiolos, ni siquiera el alveolo. Pero si esta molécula está entre 2 a 5 y un promedio efectivo 2 y 3, esto puede llegar hasta los alveolos. Pero si la sustancia es menor a 1 micra, también por el aire puede ser interrumpida su exposición, porque es una sustancia muy pequeña que puede también perderse con facilidad, ¿no? Entonces va a depender del tamaño específico del xenobiótico.
Continuamos entonces. Ya. Este es en lo que habíamos mencionado de los depósitos celulares que puede llevar el xenobiótico. Y aquí lo vamos a ver con más especificidad. ¿Cómo se depositan las sustancias en el organismo? ¿O qué tejido u órgano utilizan para depositarse? Y esto hay que recordarlo. Entonces, uno depende mucho de sus características físico-químicas, por no decir que es la principal. En las proteínas plasmáticas, las sustancias que se depositan son la digitoxina y la propia digoxina. Específicamente, ¿quién? La albúmina. También el secoorbital y la antipirina. Y los depósitos intracelulares, en combinación con unas proteínas celulares del hígado, el riñón y el vaso, va a acumularse, ¿quiénes? Los corticoides, metales pesados y colorantes azoicos. Y en el tejido adiposo es donde se van a acumular en mayor cantidad aquellas sustancias que son órgano, que son organoclorados o que son lipofílicos. Cuando son altamente lipofílicos, se acumulan en el tejido adiposo y con el tiempo se van liberando lentamente de acuerdo a si es que la persona baja de peso o no también, ¿no? Entonces, va a depender bastante de este comportamiento. En el tejido pulmonar, el paraquat. Por eso que tenemos el llamado síndrome de paraquat o el pulmón de paraquat por la intoxicación propia del paraquat. En el tejido óseo, entonces tenemos al plomo, al flúor y al uranio y las tetraciclinas. Estos van a reemplazar al calcio que se encuentra conformando la hidroxiapatita del hueso y en su lugar se colocaría el plomo, el flúor y el uranio e incluso el cadmio. Y por lo tanto va a generar una alteración ósea, ¿no? Y un acumulamiento constante. En el tejido dentario, el plomo y el flúor, y en los depósitos de faneras, como en uñas y pelos, tendríamos al arsénico, al mercurio y al talio. ¿Y ustedes han escuchado del síndrome de MES? ¿Alguien ha escuchado el síndrome de MES? De ese modo, síndrome de MES. No, doctor. El síndrome de MES se caracteriza eh, por una delineación oscura o amarronada en las uñas por el acumulamiento de arsénico. Entonces es un indicativo o un signo de intoxicación a largo plazo por arsénico, ¿no? Entonces, no olviden, el síndrome de NES o las líneas de MES son propias de la intoxicación por arsénico. El ribete de Burton se le conoce a la intoxicación por plomo. La enfermedad de Wilson se le conoce a qué? A la intoxicación por cobre, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante quizás esos aspectos, pero les voy dando algunos detalles. Y acá le pregunto a ustedes, ¿cuál es el único metal pesado que a temperatura ambiente se encuentra en forma líquida? Una pregunta también de examen. El mercurio, ¿no? Entonces, son, para los que desconocen, es el mercurio, y para los que no conocen, excelente, porque se han repetido y son preguntas específicas donde uno no puede hacer ni descarte ni tampoco champear, entonces es necesario aprenderlos. Siguiendo de esta fase del depósito, vamos a ver la biotransformación. En farmacología le llamamos metabolismo. En toxicología, el término metabolismo lo cambiamos para llamarlo la biotransformación. La transformación que va a llevar el xenobiótico. Y aquí tenemos dos fases. O vamos a tener tres comportamientos del tóxico. Que el tóxico ingrese, produzca el efecto tóxico y se elimine sin cambios metabólicos. O que el tóxico ingrese y en la fase 1 de la biotransformación genere radicales o metabolitos tóxicos o se active y cumpla su acción tóxica y se elimine. O el tóxico pase de la fase 1 a la fase 2 y permita detoxificar y eliminarse. O simplemente que el tóxico no atraviese la fase 1 y vaya directamente a la fase 2 y se conjugue
para generar un metabolito tóxico o para generar un metabolito que no es tóxico y poder eliminarse. En la fase 1, donde es llevado por el 90% por la citocromo P450, que es la fase no sistemática, aquí tenemos los procesos principales de oxidación, reducción, hidrólisis, ¿no? En la oxidación, algunos protóxicos, aquellas sustancias que no son tóxicas antes de la activación, son inactivos. Por ejemplo, el paratión, que es un órgano fosforado, por oxidación se convierte en paraoxón y el paraoxón es el agente activo que inhibe la colinesterasa y por lo tanto causa la toxicología clínica característica ¿de qué? De la intoxicación por órganos fosforados. Y el otro proceso, reducción, algunos metabolismos poco activos e hidrólisis, aquellos reactivos que van a dar inactivos. Aquí tendríamos a los ésteres o quienes se van a hidrolizar y separar directamente dos moléculas distintas. O también tendríamos a las moléculas amida que permite que exista una escisión propia en las moléculas, ¿no? En la fase 2 es ya la sistemática. Aquí tenemos la conjugación llevada a cabo también por un grupo amplio de proteínas que van a permitir unir aminoácidos o conjugarlos para poder dar mayor solubilidad a la sustancia tóxica y poder eliminarlo. Pero a esto salta una regla, la morfina. La morfina, cuando ingresa al organismo, esta sufre un proceso de biotransformación de fase 2 y se glucuroniza. Y al glucuronizarse forma dos metabolitos. La morfina 3-glucurónido, que es la sustancia inactiva, pero es la sustancia tóxica, la responsable de causar la depresión respiratoria, de causar el estreñimiento, de causar incluso algunas respuestas hematológicas, ¿no? Que por efecto puede dar a la hipotensión y todo lo demás. Y también da el metabolito activo, que es la morfina 6-glucurónido. Y esta morfina 6-glucurónido es el que tiene el efecto propio de los opioides. Entonces, qué importante, ¿no? Que no solamente un tóxico depende de una fase o de las dos para biotransformarse, sino que otros son muy independientes. No es exclusivo tampoco una regla general para todos. En la distribución, las principales proteínas encargadas de distribuir los xenobióticos, tenemos a la albúmina, a la transferrina y a la transcortina. La transcortina, la que en la mayoría hace el transporte de los esteroides, ¿no? En la albúmina tiene 4 sitios de unión. Es importante determinarlo. ¿Cuáles son los sitios de unión de la albúmina? ¿Y qué sustancias se unen a los sitios de unión de albúmina? ¿Para qué sirve esto? Para determinar si existe una interacción a nivel de la unión de proteínas plasmáticas. Aquellas sustancias que se unen altamente a proteínas plasmáticas. ¿Y cuando consideramos que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas? Mínimo cuando es mayor a un 80%, que debe considerarse, por ejemplo, en estados de hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque existirá mayor cantidad del xenobiótico libre que generaría el efecto tóxico, ¿no? En los sitios de unión, en el 1 y 2 es donde hay mayor cantidad de unión de los xenobióticos. 3 y 4 es más específico. Entonces, si tienen esta curiosidad, traten de buscar cuáles son los sitios de unión de la albúmina y qué sustancias se unen a los sitios de unión. Para concepto que probablemente no les puede venir en el examen, pero para quienes pretenden dar el examen de residentado cuando realicen sus serums, entonces ahí sí tienen que conocerlo, ¿no? Pero por conocimiento pueden ustedes determinarlo y buscar esta parte. Y la última fase es ya la
de eliminación. En la fase de eliminación, vamos a ver cómo llega el xenobiótico hacia la unidad funcional del riñón, a la nefrona. Y dentro de ello, a los sitios donde se producen la filtración. Los mecanismos, entonces, de eliminación son filtración o secreción tubular. En la filtración, vamos a ver la participación del glomérulo, ¿no? Y aquí tenemos que la sangre llega por la arteria aferente con alto contenido de sustancias tóxicas y en el glomérulo va a permitir la liberación hacia el espacio que puede continuar hacia la ruta de eliminación. Si no es así y no se elimina por esta filtración, aquí nos ayuda a determinar la tasa de filtración glomerular. Si es que aquí no se elimina, esto sale nuevamente por la arteria eferente y esta se conecta directamente con el tubo contorneado proximal y por lo tanto genera la secreción tubular. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos tóxicos que no se eliminan por la filtración, sino por la secreción tubular. U otros que en la secreción tubular, por esta misma vía, se van a reabsorber, y eso es importante para el caso de fenobarbital. Por lo tanto, el fenobarbital, que es un ácido débil que permite, ¿qué es lo que indican? Que se debe, como principal medida, alcalinizar la orina para protonarlo. Y al tener una sustancia protonada, esto ya no se puede reabsorber y se va a eliminar con facilidad, ¿no? Entonces, las rutas que puede continuar. Y eso aquí justamente vemos cómo la arteria aferente termina y empieza nuevamente la arteria eferente. Y aquí tenemos la participación de la arteria eferente en la secreción tubular y asimismo en la difusión de sustancias no ionizadas. Aquellas que son ionizadas no se reabsorben. Es importante también tener un conocimiento claro de qué son los modelos compartimentales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelo compartimental? A que sus, que se, cuál va a ser la distribución que va a seguir el xenobiótico. Cuando el xenobiótico ingresa en concentraciones altas o bajas al torrente sanguíneo, este se distribuye con facilidad en los órganos altamente perfundidos. El cerebro, el hígado, el pulmón, el riñón, y por lo tanto, eso se le va a llamar el compartimento central o un monocompartimental. Si hablamos de una sustancia que es hidrosoluble, no va a pasar a un segundo compartimento, sino se mantendría en el modelo compartimental, monocompartimental, y llegaría hacia el equilibrio con mayor facilidad. Entonces se encontraría un estado estacionario más fácilmente en una sustancia hidrosoluble. Sin embargo, en una sustancia que no es hidrosoluble y ya tiene mediamente lipofílico o alto lipofílico, este ya no solamente se distribuye en el compartimento central, sino llega hasta el compartimento periférico. Es decir, va a llegar hasta los órganos que son bajamente perfundidos y por lo tanto el equilibrio en el compartimento central y periférico va a tomar más tiempo y por lo tanto alcanzar el estado estacionario sería pues en más días a que el otro sea en horas. Y eso va a depender mucho también del tiempo de vida media del xenobiótico. Y aquí vamos a ver que tanto para el fármaco como el xenobiótico, para indicar que se encuentre en fase estacionaria, al menos tiene que pasar de El 4 mismo a doctor 5 Wilmer vida acá, medias. el Wilmer Bolaños. Wow. Por favor, ¿podrían inactivar sus audios? Bien, bien chicos, entonces continuamos. Ya, estábamos en los modelos compartimentales, ¿no? Pero un momentito. Ya. Continuamos. Tenemos los ejemplos de cómo sigue las rutas
o la unión propia desde todo el proceso farmacocinético, por ejemplo, del cadmio, ¿no? El cadmio es una sustancia que sigue un modelo multicompartimental, por no decir tricompartimental, al igual que el plomo. Y hablamos de multicompartimental cuando se refiere de que se distribuye en los 3 compartimentos y como tercer compartimento le llamamos al hueso, uno de ellos, por ejemplo, que es un órgano que es muy bajo en la perfusión sanguínea. Por lo tanto, el cadmio, en primer lugar, ingresa al plasma y en el plasma este se va a unir a la sangre, puede generar una alteración en los hematíes, al igual que el plomo puede generar una anemia por hemólisis de hematíes, ¿no? Entonces, y esto generaría una anemia. Y la concentración continúa y no se elimina, puede llegar entonces a otro tipo de órganos, al cerebro, digamos, ¿no? Que puede generar retardo mental, incluso en los niños, y si pasa este compartimento, esto va a llegar entonces ¿a dónde? Va a llegar a los huesos. Y cuando se almacenan en los huesos, al igual que el cadmio también, en el esqueleto, va a reemplazar al calcio y por lo tanto se va a acumular. Y con el paso del tiempo, esto se va a liberar lentamente con la resorción ósea y por lo tanto va a generar una toxicidad crónica. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos tiempos de vida media debe pasar para que el xenobiótico se elimine del organismo en su totalidad? Si no hay un conocimiento de xenobióticos, quizás referido a un fármaco. 7 tiempos de vida media. No, un poco más. Tampoco es demasiado. El tiempo específico menciona la literatura en que debe pasar entre 9 o 10 y algunas que lo consideran máximo 11 tiempos de vida media para que el fármaco se elimine en su totalidad o se indique que el organismo está libre de la sustancia farmacológica o tóxica. Y para alcanzar el estado estacionario, ¿cuántos tiempos de vida media debe pasar? Que sea la última que Es esté decir, diciendo en el baño, tanto tiempo. 7 tiempos de vida media, parece. tampoco. ¿Alguien? Cuando indico que un fármaco se encuentra en estado estacionario o que alcanzó el valle. Muy bien. Sí, doctora Giovanna, es correcto. De 4 a 5 tiempos de vida media. ¿Ya? Recuérdenlo porque eso es importante para que vayan teniendo un poquito de conocimiento con respecto a la farmacocinética también. Pero antes de pasar toda esta fase de la farmacocinética es importante determinar cuáles son los órganos que realizan la biotransformación de xenobióticos. Si bien es cierto, el hígado representa más del 90%, pero no es el único. Algunas sustancias que tienen, que son de tipo aminas, estas van a metabolizar en los pulmones. ¿Quiénes lo realizan? Las N-metiltransferasas. Van a metilar algunas aminas y por lo tanto van a producir un metabolismo a este nivel. Y en los intestinos, la benzopironohidrolasa también va a producir un metabolismo a este nivel. En el riñón y en el estómago tenemos a las oxidasas e incluso tenemos aquí a las alcohol deshidrogenasa en el estómago, por ejemplo, que tiene una diferencia entre hombres y mujeres y en algunos, por ejemplo, es altamente expresados y en otro de forma más baja y de eso va a depender también de la toxicidad por el etanol, ¿no? En el ojo también se da metabolismo de los xenobióticos, sin embargo, este metabolito que se genera, los tóxicos, pueden generar un daño irreversible o una toxicidad crónica. Por ejemplo, el metanol, que se convierte a su metabolito, que es el formaldehído, va a causar una necrosis e inhibición de la fosforilación oxidativa. Y el naftaleno, que se convierte en dihidronaftaleno, esto genera o es el principal causante de las cataratas.
En el hígado hay dos lugares. El principal es el retículo endoplasmático liso, donde se encuentran la mayoría de los citocromo P450 de las enzimas que van a generar el metabolismo de fase 1, ¿no? Y algunos que se encuentran en la cresta mitocondrial e incluso en el propio citoplasma. Y esto va a generar la mayor cantidad de metabolismo. Y en el plasma incluso tenemos otro tipo de sustancias, algunas enzimas como las esterasas, que producen hidrólisis. Aquí en aquellas sustancias que tienen en su composición química grupos amida o ésteres que lo van a degradar. Por ejemplo, la acetilcolina, una pseudocolina esterasa que lo degrada en su metabolito acetil y colina. A la cocaína, a la atropina y la procaína. Ya, entonces esto les va a servir a ustedes para conocimiento, que pueden ver que no solamente son las principales reacciones de la fase 1, sino también están implicados la desalquilación, la hidratación y las isomerasas, pero en menor medida. En mayor cantidad tenemos entonces con mayor actividad la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Y esto es el mecanismo que lleva el metanol hasta formar el ácido fórmico, que es el metabolito tóxico, ¿no? Que va a generar ceguera, ¿no? O la alteración de la fosforilación oxidativa a ese nivel. Por la epoxidasas, por ejemplo, aquí tenemos al cloruro de vinilo que se convierte en un epóxido y el epóxido es altamente cancerígeno. Este es el mecanismo del paratión que se activa en la fase 1 del metabolismo. El paratión, por oxidación, si recuerdan, se convierte en paraoxón y este metabolito causa la toxificación, la inhibición irreversible ¿de quién? De la acetilcolinesterasa. Y al mismo tiempo, mediante la hidrólisis, va a generar también la destoxificación. Del mismo modo, para el fenol, ¿no? Es para el benceno propio, ¿no? Y al final el benceno, por ejemplo, es un agente que causa alteración en la médula, no, en la médula, causa eh, aplasia medular. Es un agente causante de aplasia medular incluso, que en algunos pacientes se va a expresar con visitopenia o incluso con la propia pancitopenia. La alteración en las tres series, tanto en la roja, en la blanca y en la plaquetaria, ¿no? Este es para conocimiento de cuáles son las isoformas de la P450, los sustratos, que algunos de ellos son toxificados y algunos de ellos van a ser destoxificados, es decir, se van a convertir en sus agentes altamente tóxicos y otros que se pueden detoxificar con facilidad en este tipo de enzimas, ¿no? Esto es para que ustedes ya revisen con tranquilidad todo lo que es los tipos y las enzimas involucradas y las reacciones que continúan. Muy bien. Si lo tomamos todo no nos va a dar el tiempo, por ello vamos a pasar a la toxicodinamia. ¿Me dan unos 5 minutitos, por favor? Quiero tener una llamada. Bronquioplemitos. Unos 5 minutos, por favor, doctores, por favor.
Continuamos, doctores. Nos quedamos entonces en la toxicodinamia. Ya vimos todo el comportamiento que puede tener el tóxico en la fase de la toxicocinética. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer en el órgano blanco. Es decir, ya tiene que ver con la toxicodinamia o el efecto que se va a generar con la unión hacia el órgano blanco. Aquí se va a dar dependiendo a las acciones donde va a realizar. Si es sobre la estructura celular o sobre la función celular. Algunas sustancias se darán en los sitios activos de las enzimas, otros sobre receptores, otros alterando las membranas o alterando la propia función celular. En ese contexto tenemos, por ejemplo, aquellos que pueden actuar alterando la estructura celular, ya sea por destrucción o muerte celular. Por destrucción, causando la necrosis, ¿no? La necrosis que puede ser por una alteración por la presencia de radicales libres, ya sean radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno o incluso por la propia radicales carbonilos, que es el otro tipo de agentes estudiados, por ejemplo, en la fisiopatología de la diabetes mellitus. En la fisiopatología de diabetes mellitus tenemos al estrés carbonílico que se genera por los radicales carbonílicos que generan una producción de compuestos que van a generar las complicaciones microvasculares de esta enfermedad, ¿no? O por la lesión propia en la membrana celular, ya sea vascular, nerviosa o hepática. Aquí también tenemos el comportamiento, por ejemplo, de algunos corticoides que a dosis altas no sigue el mecanismo genómico clásico que conocemos, sino tiene un mecanismo no genómico que altera directamente la membrana celular o incluso inhibe el ingreso de sodio o calcio o inhibe la fosforilación oxidativa o la producción de ATP y por lo tanto causa una alteración propia de la célula. O incluso algunas sustancias que van a generar un daño directo en algunos organelos, como el retículo endoplasmático, en las mitocondrias, ribosomas, lisosomas, citoesquelético y el ADN. Y aquellos que tienen una acción sobre la función celular, ya sea modificando la permeabilidad de la membrana, modificando la actividad enzimática o alterando la reproducción celular. Esos son los principales mecanismos básicos de la toxicidad para comprender entonces la toxicodinamia. Los tipos de reacciones, ya. En este aspecto de la toxicodinamia también es importante conocer algo que es fundamental y que deberíamos tenerlo en cuenta, los tipos de reacciones de hipersensibilidad, que no solamente aplica para medicamentos, sino para cualquier otro xenobiótico. Y por lo tanto, los tipos de reacciones de hipersensibilidad son 4. El primero, que es en un tiempo corto, algunas literaturas incluso reportan hasta 7 días, otras mencionan dentro de las 24 horas, sin embargo, es considerado en ese tiempo y que se da de inmediato y de tipo anafiláctico, ¿no? Y aquí tenemos involucrado a quién, a la inmunoglobulina E, los mastocitos, basófilos y la liberación de aminas. ¿Quiénes? La serotonina, la histamina como principales. ¿Y qué van a generar? Van a generar anafilaxia, asma
rinitis, conjuntivitis, urticaria y el fiebre de Lena. Es como algunos ejemplos que ya esto, incluso para la propia farmacología, ya vayan recordando, ¿no? Porque viene siempre en las preguntas de los exámenes del ENAF los ejemplos incluso de los tipos de hipersensibilidad. En el tipo 2, denominado citotóxico, ya tenemos la participación de la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y la participación del complemento y la lisis celular. ¿Qué ejemplos tenemos? Hemólisis, anemia, agranulocitosis, trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmunitaria. Agranulocitosis, ¿qué agentes son los principales y más conocidos? Un clásico, por ejemplo, la dipiridona o el metamizol. Es un agente causante de agranulocitosis. Sin embargo, lo utilizamos a diestra y siniestra, ¿no? La FDA incluso no lo tiene como autorizado. En cambio, en los países en desarrollo aún utilizamos el fármaco. En los tipo 3, llamado también la reacción de Arthur, que se da por precipitación de inmunocomplejos circulantes. Hay la participación de la inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y activación del complemento. Por ejemplo, alveolitis, neumonitis, glomerulonefritis, enfermedad del suero, lupus eritomatoso sistémico. Glomerulonefritis, que puede ser causado por una vasculitis, o el propio lupus eritomatoso que puede también generar este daño. Y en la tipo 4 tenemos la hipersensibilidad retardada, después de la reexposición, ¿no?, a este agente, que con el tiempo va a generar la hipersensibilidad retardada, que puede aparecer incluso semanas posterior al tratamiento o incluso años posterior al tratamiento o en la exposición después de años. Eso también es importante determinarlo. Está dado, ¿por qué? Por linfocitos de liberación de linfocinas y dermatitis de contacto. ¿Para qué hacemos énfasis ello? Para comprender cómo van a actuar los metales. Y los metales son los principales causantes de hipersensibilidad. En el contexto clínico nos encontramos con muchas enfermedades dermatológicas y en algunos desconocidos para el expertise médico o característicos quizás con algún fármaco o alguna sustancia. Sin embargo, ante tal tratamiento y retiro del fármaco no hay respuesta. Y cuando se puede hacer más la investigación más allá, si tuviéramos tendríamos la tecnología para hacer un screening, al menos de lo que es metales pesados, probablemente encontraríamos que la gran mayoría de las reacciones de hipersensibilidad son causantes por ¿quiénes? Por metales pesados que se encuentran dentro de los alimentos o que nos exponemos durante las labores continuas, ¿no? En las reacciones tipo 1, que es inmediata o anafiláctico, tenemos al cobalto, al cromo, al níquel y al platino. Y en las tipo 2, de tipo citotóxico, al oro. En el tipo 3, al oro y al mercurio. Y en el tipo 4, de hipersensibilidad retardada, al berilio, al circonio, cobalto, cromo, mercurio, níquel y oro, ¿no? Entonces, el incremento general también de zinc y magnesio y selenio. Asimismo tenemos las reacciones de autoinmunidad que genera el mercurio y el oro y las inmunosupresión o la inmunodepresión. ¿Quiénes producen? El cadmio, el cobalto, el mercurio, el plomo, ¿no? Por eso es importante conocer esta parte de la hipersensibilidad, su mecanismo, algunos ejemplos o patologías características que no solamente puede ser causante por un fármaco. Y aquí es importante. Toda sustancia o xenobiótico se comporta como un apteno cuando no genera una respuesta inmunológica. Y si el apteno se une a una proteína, ¿no?, o el apteno tiene un peso molecular grande, por sí solo ya puede ser un antígeno. Pero si el apteno es pequeño y su metabolito se une a una proteína, este forma un antígeno incluso más grande y se presenta y van a producir las reacciones de hipersensibilidad y los efectos propios. ¿Y por qué? Porque aquí ya vamos a ver la participación de la inmunoglobulina E, el sistema del complemento, y que van a desensibilizar propiamente los mastocitos y con ello van al alterar la permeabilidad de la membrana, van a liberar las aminas que se encuentran dentro de estos mastocitos, como la serotonina, la histamina, y van a generar el daño característico de ¿quién? De las hipersensibilidades propias.
Quizás para comprender el mecanismo fisiopatológico de todos los metales pesados sería lo adecuado. Sin embargo, por el tiempo, podríamos enfocarlo de aquellos que tienen un estudio más claro. Aún así, el arsénico se ha postulado que tiene varias teorías para producir una toxicidad. Una de ellas es la alteración del metabolismo de la glucosa, es decir, la alteración de la glucólisis. El glutaldehído 3-fosfato utiliza como tal nombre al fosfato para poder participar en esta vía, y el arsénico, el arseniato, desplaza al fósforo y se convertiría en glicaldehído 3-arseniato. Y por lo tanto hay un bloqueo directo en la vía de la glucólisis y la disminución de sustrato para la obtención de energía, ¿no? Y por lo tanto generaría una alteración directa en la respuesta de generación de energía. Hay otras teorías que indican incluso de la propia inhibición de la fosforilación oxidativa. Pero ese es el principal del arsénico. Y el arsénico, sus formas tóxicas, el arsénico 3 y el arsénico 5. Arsenito y el arseniato. Asimismo, es importante determinar la clasificación morfológica de la hepatotoxicidad. Dentro de todas las toxicidades que se da, el daño hepático, cardíaco y cerebral y renal incluso son los principales. Pero como el órgano principal de metabolismo es el hígado, entonces es importante determinar los mecanismos de hepatotoxicidad que generan los xenobióticos. Y aquí vamos a tener si la hepatotoxicidad es de tipo hepatocelular, es de tipo colestásico o es de tipo mixto. La diferencia de ello, ¿quién nos puede dar? La elevación de las enzimas. Cuando hay elevación solo de transaminasas, TGO, TGP, nos está indicando que existe una necrosis del hepatocito y por lo tanto la liberación de estas enzimas, que al final nos está indicando que es un daño hepatocelular propio. Sin embargo, cuando no existe elevación de transaminasas y solamente hay elevación de fosfatasa alcalina, elevación de bilirrubina, entonces esto nos está indicando de que existe una alteración de tipo colestásica, una obstrucción en los canículos o una alteración propia del canículo que evita la eliminación de la bilirrubina, por eso genera acumulamiento, y el patrón sería de tipo colestásico. Si se elevan ambos patrones, daría un patrón mixto propiamente. Una hepatotoxicidad colestásica de tipo canicular, tenemos a los esteroides contraceptivos y anabolizantes. Esto van entonces a causar un tipo canicular. Y hepatocanicular, es decir, el compromiso tanto hepático como del canículo, los arsénicos inorgánicos, clorpromazina y eritromicina. ¿Qué herramientas tenemos para determinar? Una característica es el de Rucan, por ejemplo, el de Hyman, que indican al menos la elevación de las transaminasas de mayor a 3 veces o 5 veces del límite superior normal en las pruebas de laboratorio. Aquellos que causan una citotoxicidad aguda mediante una esteatosis, por ejemplo, el daño microvascular, el fósforo, tetraciclina y etionamida, y macrovascular, el etanol y el el etanol y metotrexato. Y la degeneración propia, ¿quién va a generar? Varios compuestos ahí en este nivel por balonamiento y acidofilia. Asimismo, en la necrosis focal y la necrosis zonal, aquí sí ya tiene, por ejemplo, para la central, el tetracloruro, acetaminofén, alotano, faloidina. Intermedia, furosemida cocaína, periférica, albitoxina, por ejemplo, y una necrosis masiva, el trinitrotolueno. Y en la citotoxicidad crónica, que ya puede ser por la exposición continua al xenobiótico, tenemos, por ejemplo, por inflamación crónica o esteatosis. Aquí tenemos un problema
hepático producido por etanol y metotrexato, o por necrosis crónica difusa, por hipersensibilidad, clorpromacina, eritromicina, fenitoína, por autoinmunidad, anfetaminas, acumulamiento de metabolitos tóxicos, la isoniazida y el P-acetamol y proniazida. Y en el acumulamiento de metabolitos tóxicos, aquí es importante determinar las personas que son metabolizadoras rápidos y metabolizadores lentos. Y aquí es la gran pregunta, ¿no? Los estudios indican que solamente aquellas personas que son metabolizadores lentos van a desarrollar una neuropatía periférica rápida cuando están a una exposición constante ¿de quién? De la isoniazida. Y por lo tanto, como preventivo, debería darse ¿cuál? La vitamina B6, la piridoxina. Aquel paciente que es joven y no tiene criterios como adulto mayor, desnutrición, ¿no? Y tampoco es un metabolizador lento, no debería darse en la terapia antituberculosa piridoxina. Por lo tanto, esto no debe ser generalizado. Debe haber ciertos criterios para evitar también la neuropatía periférica por la propia piridoxina, porque también se reportó la neuropatía periférica por la propia piridoxina, ¿no? En la cirrosis, ya sea congestiva, la pirilocidina, el biliar, una cirrosis biliar, clorpromacina, micronodular, tetracloruro, aflatoxinas, y en carcinoma, el hepatocelular, tenemos aquí la aflatoxina B1, ¿no? Como les estaba indicando, esto es un agente altamente carcinógeno, y también a los medicamentos tenemos al fenobarbital, que es altamente también hepatotóxico. A nivel cardíaco, los mecanismos de toxicidad se van a dar directamente alterando el impulso eléctrico que se genera, ya sea en las células de marcapaso o en los miocardiocitos. Algunas sustancias van a alterar el potencial de acción propia que se generan en estas células. ¿Por qué? Por la inhibición en la fase 0, por ejemplo, en la inhibición de la sodio-potasio ATPasa. Y este también es un blanco de la acción de los digitálicos, ¿no? Aquí participa ¿quién? La digoxina, por ejemplo, inhibe directamente esta enzima, y en efectos de hipocalemia va a potenciar el efecto digitálico y va a causar una arritmia, por ejemplo, ¿no? Y si no se encuentra en un aspecto de hipocalemia, hay otras sustancias como la disminución del ATP e incluso algunos hidrocarburos, el propio titanio. Estos van a generar la inhibición y la alteración del flujo normal del sodio. Y por lo tanto van a alterar y podrían generar una arritmia. En el canal de potasio, ¿quiénes van a alterar? El bario, el cesio, ¿no? El amoníaco, algunas fenotiacidas, aminopiridinas y antidepresivos tricíclicos. Por lo tanto, alteran la conductancia del potasio. En el potencial de acción, la fase 2 y la fase 3 estarían alteradas incluso, ¿no? Incluso desde la fase 1 que ya va ingresando, en la fase 3, cuando también hay participación del potasio. Y en el canal de sodio hay varios metabolitos tóxicos o xenobióticos que lo inhiben, hablando de algunas toxinas propias de los animales, como veneno de escorpión, ¿no? A los alcoholes propios y algunos anestésicos locales. Y en la inhibición del canal de calcio tenemos, por ejemplo, a algunas catecolaminas, digitálicos también, el verapamilo, el manganeso, el cadmio, el cobre, el níquel y aminoglucósidos. Entonces, todos ellos van a generar una cardiotoxicidad. Aquí tenemos algunas sustancias que producen algunos péptidos que son cardiotóxicos. Y al mismo tiempo tenemos a la angiotensina 2. La angiotensina 2, cuando se produce en concentraciones altas, ya sea propio desencadenado por el ciclo renina-angiotensina o
de efecto tisular, que es distinto, porque esto tiene dos mecanismos de producción. El principal de ellos es el sistema renina-angiotensina, y el otro es que no depende de ese sistema. Y una concentración elevada de angiotensina 2 se va a unir hacia el receptor AT1 y va a tener una mayor respuesta o efecto cardiotóxico, como que vasoconstricción coronaria, daño del endotelio coronario, y esto va a causar un problema severo en el corazón. Asimismo, la vasopresina, que también va a producir una vasoconstricción coronaria y una arritmia, ¿no? Y la apamina, algo importante de recordar acá, que es el veneno principal de las abejas, que también produce un efecto inotrópico negativo y una lesión de la membrana plasmática. Las sustancias que tienen efectos teratogénicos conocidos también es importante conocerlo, y el mecanismo que produce, por ejemplo, los aminoglucósidos, entre ellos que causan la ototoxicidad, ¿no? También la nefrotoxicidad, claro, pero aquí tenemos la principal, la sordera por ototóxicos, asociado a gentamicina, amicacina, por ejemplo. Los andrógenos, masculinización en las mujeres, antagonismo de folato, hidrocefalia, defectos del tubo neural y paladar hendido. Y aquí tenemos a la fenitoína, por ejemplo, también un causante del labio o paladar hendido, microcefalia, retraso mental. El etanol, el síndrome de alcohol fetal. La talidomida, la más conocida, focomelia, defectos cardíacos, atresia intestinal, y la warfarina, por ejemplo, ¿no? La nariz sencilla de montar, retraso y trastornos en los miembros como ojos, sistema nervioso central. Muy bien. ¿Qué más debo conocer? ¿Será importante conocer la cronotoxicología? ¿Han escuchado ustedes de la cronotoxicología? Así como la cronofarmacología. No. Aunque no parece relevante a simple vista, es la más importante, porque de eso va a depender los signos y síntomas que va a manifestar la persona ante la exposición a distintas sustancias o xenobióticos. Para eso es importante conocer la incidencia fisiológica y patológica en los humanos, el horario de incidencia. Por si no conocían, acá van a conocer por qué se dan algunas cosas y van a tener una razón por qué, ¿no? Por ejemplo, entre las 0 y 6 horas, es decir, entre la medianoche y las 6 de la mañana, hay mayor ataques de asma e inicio de partos. A las 2 de la mañana se produce el sueño profundo. Entonces, acá ustedes no sienten cuando el ladrón entra a su casa, ¿no? Es el horario oportuno, porque el sueño es profundo en este horario. A las 4 de la mañana es el inicio de partos. Ya los que trabajan o hacen guardia seguramente ya saben esta parte, ¿no? En estos horarios, o al menos cerca del amanecer, bastantes los partos, ¿no? A las 5 de la mañana hay una hipotermia, hay una disminución de la temperatura corporal. A esta hora, si te despiertas, vas a tener bastante frío y vas a necesitar más cama incluso, porque es una caída de la temperatura fuerte, donde se genera bastante sensación del frío. A las 6 de la mañana es lo peor, ¿no? Porque aquí vienen los sueños intensos. Entonces, lo más habitual, que te empieces a despertar quizás 5:40, 5:50, para que evites que te caiga el efecto de las 6 de la mañana y te hagas tarde, ¿no? Al trabajo, todo lo demás. Y hay mayor secreción de cortisol, por eso que a pesar que te da más sueño y te levantas incluso por la alarma, te vas a levantar de cólera, porque el cortisol va a tener una respuesta incluso más agresiva a ese horario. De 6 de la mañana al mediodía, el comienzo de la menstruación, anginas de pecho, jaquecas, artritis y artralgias nasales. Alergias nasales, perdón. A las 7 de la mañana es el pico de secreción de la testosterona. De 7 a mediodía, los ataques cardíacos. De 8 de la mañana, mayor peristaltismo intestinal. De 10 a 11 de la mañana hay un estado de máxima alerta. Bueno, también es un horario óptimo para relaciones sexuales. De 12 a 6 de la tarde es el pico de la presión arterial. Entonces aquí también ustedes deben ser bien cautelosos al medir la presión arterial. A las 2 de la tarde hay mayor coordinación manual.
A las 3 de la tarde es óptima para la siesta. Aquí induce nuevamente el sueño. A las 5 de la tarde es un horario muy importante. Mayor eficacia cardiorrespiratoria, máxima fuerza muscular y óptima para el entrenamiento deportivo, ¿no? Si ya quieren ir al gimnasio y que esto sea a formarse al final un hábito, ya saben el horario en cual ustedes pueden ir o practicar un deporte. 7 de la noche hay una temperatura corporal alta. Ténganlo en cuenta, ¿no? Este es un horario que puede causar una elevación de la temperatura o una hipertermia que se podría traducir en una fiebre, ¿no? Y probablemente no sea lo correcto. A las 8 de la noche, óptima para carreras y natación, mejor tolerancia al etanol, ¿no? Si quieren tomar, ya saben cuál es la hora específica. 9 de la noche, disminución de la temperatura corporal y aumento de la secreción de melatonina. Y 11 de la noche, mayor frecuencia de relaciones sexuales. 11 y 11. Entonces, conociendo eso, vamos a ver lo siguiente. Las sustancias, algunas especies, tanto en humanos como en animales que se le han probado, y donde hay mayor eliminación o mayor efecto de toxicidad. Los alérgenos, mayor toxicidad o mayor manifestación van a generar de la respuesta alérgica o de hipersensibilidad en las noches. Los alfa y beta bloqueantes, las respuestas o el efecto es mayor en la noche. Perdón, es mayor en el día. A las anfetaminas en la mañana, anticolinérgicos durante el día, antiinflamatorios durante la noche, ¿no? Entonces, durante la noche, si quieren tener un buen efecto terapéutico, también es por eso algunos libros de farmacología recomiendan que deben administrarse en la noche, ¿no? Pero también puede darse toxicidad mayor si la dosis es más de lo habitual utilizada. ¿Qué más? Por ejemplo, dentro de ellos, el etanol durante la noche, los colinérgicos también. Bien. Entonces, esto es una pequeña parte de la cronotoxicología. Y así como ello, también existe la cronofarmacología, ¿no? Si tienen curiosidad de ello, les invito a que puedan buscar esa parte de la información de la cronofarmacología. La cronotoxicología es algo importante que nos permite también conocer el comportamiento de ellos. Aquí, entonces, les voy a dejar ya de las referencias, por ejemplo, este es del Goodman, en el apartado de toxicología, donde nos habla de aquellos agentes que tienen un mecanismo genotóxico y no genotóxico. En los genotóxicos, las nitrosaminas, que van a producir una activación metabólica para formar compuestos de ADN, y donde están en los productos de tabaco. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Las aminas aromáticas, y aquí las toxinas fúngicas, la aflatoxina B1. ¿Y cuál es la fuente? El maíz y el maní y algunos otros alimentos, que producen un mecanismo para formar compuestos de ADN. Y esta aflatoxina se forma en el moho que existe en el maíz y en el maní. Mucho cuidado al consumir estos alimentos cuando tiene moho, porque estaríamos exponiendo altas concentraciones o concentraciones de aflatoxina B1, que con el tiempo va a generar un daño genotóxico, es decir, un efecto cancerígeno. Y después vamos a indicar que no sabemos cuál es la etiología. No hay predisposición genética, sin embargo, hay un desarrollo de la enfermedad y no es por herencia, sino por la exposición a estos agentes, ¿no? Entonces, bastante cuidado también con la alimentación. Y la clase de cancerígeno no genotóxico, como el tóxicos del hígado, el etanol, toxicidad de proliferación compensatoria y agotamiento de la ocultación también, ¿no? Aquí otro también, por ejemplo, en las dioxinas, algo importante, que da por la activación del receptor de hidrocarburo arilo, los metales, como el arsénico, la inhibición de la reparación del ADN y la activación de la vía de la transducción de señales. Muy bien, ya conocemos la toxicocinética, ya conocemos la toxicodinamia. Ahora vamos a continuar con el manejo y el tratamiento de las intoxicaciones agudas, que es otro temario importante del ENAF, y después que nos dan temas específicos como benzodiazepinas, opioides, paracetamol, anfetaminas, organofosforados, carbamatos, superwarfarínicos y su manejo de ello, ¿no? Entonces, les vamos a dar todo el alcance necesario para que ustedes tengan a la mano y puedan
complementar un poco más por su parte, porque recuerden que de ustedes va a depender mucho el aprobar o no el examen. Nosotros, al menos como parte de la academia, vamos a dar todo lo necesario y los puntos principales y al menos los más considerados dentro del examen, pero va a depender de ustedes cómo también complementan esa parte. Para esto es necesario conocer los mecanismos de los antídotos. Aquí tenemos aquellos que tienen un mecanismo físico, que actúan por absorción. ¿A quién? Al antídoto universal. ¿A quién es? El carbón activo. El carbón activado, sin embargo, no cumple todos los criterios como antídoto universal, mal llamado antídoto universal. ¿Por qué? Porque es selecto para un determinado grupo de sustancias, no más de 30 o 40 sustancias, y lo demás no. Entonces no sería un antídoto universal. ¿Quiénes más actúan por absorción? Papilla de leche, hidróxido de aluminio, tierra de infusorios, caolín o ripio de café. Por mecanismos químicos, tenemos por la formación de compuestos, cloruro de sodio, sales de calcio, agua albuminosa, ¿no? Aquí que la albúmina va a permitir unir en sus sitios de unión, por ejemplo, hacia los tóxicos y eliminarlo. Sal, hipofosito sódico, antiácidos como el hidróxido de magnesio, bicarbonato de sodio, que también va a alterar el pH y quizás protonar la sustancia y eliminarlo, ¿no? Alcalinos, oxidantes y quelantes propios, como tenemos acá la deferoxamina. La deferoxamina es el antídoto ¿de qué? A ver. Hierro. Del hierro, ¿no? Entonces, la penicilamina, antídoto ¿de qué? ¿Recuerdan quién causaba la enfermedad de Wilson? Cobre. Cobre, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esa es la penicilamina, un derivado de penicilinas también. El arsénico, el plomo, por ejemplo. Por mecanismo inmunogénico, mediante antígeno anticuerpo, la antitoxina botulínica, antitoxina tetánica y sueros antiveneno de serpientes, por ejemplo. Mecanismos enzimáticos, bloqueadores, ¿no? Entonces aquí tenemos el alcohol etílico que se utiliza como antídoto incluso, o se utiliza en el caso de intoxicación por metanol, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entretener al alcohol deshidrogenasa para evitar que metabolice al metanol y convierta en formaldehído, o, que es o el ácido fórmico, que es el agente más tóxico, ¿no? La fisostigmina, también un bloqueador, o reactivadores de las enzimas, ¿quiénes? Las oximas, por ejemplo, ¿no? Para reactivar la colinesterasa en el caso de las intoxicaciones por carbamatos, que es más efectivo. Por mecanismo competitivo, tenemos la atropina y supletorios de carencias, ¿no? En este caso, vitamina K, vitamina B6. En el caso de la vitamina K, como antídoto para warfarina, para ver sobre los factores de la coagulación dependientes de esta vitamina, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K? ¿Alguna idea? ¿Podrían inactivar su audio, por favor? Pueden comentarlo por el chat si gustan. La proteína C. El factor 10 es uno de ellos, ¿ya? La Son protombina. 4. Son 4, ¿no? Factor 2, 7, 9 y 10, ¿verdad? Ujú. ¿El tiempo de vida media cuánto es? De 3 a 4 días. Por lo tanto, para asegurar una buena anticoagulación por warfarina, ¿cada cuánto tiempo la evaluación del primer INR? 72 horas. Después de 3 días, se podría recién determinar una buena respuesta de INR, ¿no? ¿Por qué? Por el tiempo de vida de estos factores de coagulación. Por ello que durante ese tiempo se tiene que hacer el puenteo con enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Son criterios ya, bueno, que se conocen como parte de ello. Entonces, seguimos con la clasificación de los antídotos
Y aquí ya tenemos al mecanismo, a los tipos de mecanismo. Por ejemplo, el principal, que es la destrucción o transformación química, el mecanismo de bloqueo, el mecanismo de transformación de productos a menos tóxicos. Otro tipo de mecanismo de acción, de acuerdo a la clasificación también, que favorecen la eliminación, que evitan o retrasan la formación de metabolitos más tóxicos por competencia metabólica. La tercera, competencia por receptores específicos y recuperación o superación del efecto funcional. Vamos a ver algunos ejemplos más específicos porque ya van a revisar ustedes a detalle ello para poder también ampliar con los siguientes temas. Por ejemplo, para los ácidos, mediante neutralización, ¿qué se va a utilizar? Jabones, bicarbonatos, hidróxido de calcio, magnesio y aluminio, ¿no? Entonces vamos a tratar de equilibrar la acidez y por lo tanto evitar la acción tóxica de estas sustancias. Por bloqueo, mediante el mecanismo de absorción, como estábamos viendo el carbón activado, que se utiliza en una dosis de 5 a 50 gramos, o incluso la propia albúmina, que va a permitir la absorción a sus sitios activos de las toxinas. La transformación a productos menos tóxicos, por ejemplo, el tiosulfato o la propia hidroxicobalamina para cianuro, ¿no? Aquellos que van a favorecer la eliminación, diuréticos, ¿no? Algunos eméticos, purgantes incluso, que evitan o retrasan la formación de metabolitos, como hemos visto, el etanol para metanol, asimismo para etilenglicol, o por competencia de receptores, clorpromacina para anfetamina, oxígeno para CO2, ¿no? Y así. Y aquí tenemos los principales síndromes, la sintomatología y los posibles agentes. Al causar daño en diferentes órganos, receptores o enzimas, los signos y síntomas van a ser en la mayoría inespecíficos. Y por lo tanto, el abordaje del diagnóstico es más ambiguo y no se piensa en los metales pesados, tampoco en las sustancias tóxicas, sino tratamos de relacionar a una enfermedad distinta o medicamentos. Porque no hay una costumbre o no hay quizá la tecnología para hacer el dosaje completo de metales pesados o la propia accesibilidad a todo ello, ¿no? Por lo tanto, podría pasar algunos signos y síntomas característicos de la intoxicación por los metales, por ejemplo. Eritema y exantema es inespecífico. ¿Puede causar quién? El arsénico, el mercurio, el bromo, la propia atropina, barbitúricos, salicilatos e incluso salmonelas y sulfonamidas. La respuesta no puede darse entonces solamente por fármacos, sino también por metales pesados. Incluso el acné, un problema muy frecuente por la exposición al cloro, al bromo, al yodo, ¿no? ¿Qué más? El síndrome ocular, por ejemplo, midriasis, parálisis bucofaringea y respiratoria, el botulismo, neuritis óptica y midriasis, el metanol, como hemos visto anteriormente, midriasis, fotofobia, sequedad, taquicardia. ¿Quién causa este síndrome? La atropina. Ese es el síndrome ocular. Esto es directamente como síndromes de sistemas o órganos principales. En síndromes neurales, en algunas neuropatías o incluso convulsiones, ¿no? Quienes generan, por ejemplo, el etanol, la cafeína, el tétanos, la rabia, ¿no? Incluso. En el síndrome neuropsíquico, alucinaciones como la atropina propia, el síndrome cardiovascular, la hipertensión. Y no olviden que el cadmio y el plomo son son factores muy importantes también desencadenantes de la hipertensión esencial. Una persona con un buen estilo de vida, sin embargo, que tiene exposición continua al plomo y al cadmio, puede desarrollar la hipertensión esencial sin tener antecedentes genéticos incluso. Y aquí ya tenemos como más específico, quizás con los síntomas más característicos para cada síndrome. Por ejemplo, para el síndrome antidepresivo, como un mecanismo anticolinérgico, quien encabece del listado la atropina, por ejemplo. ¿Y qué se caracteriza? Midriasis, taquicardia, arritmia, sequedad de la piel y glándulas, retención urinaria,
¿Y por qué se da esto? Porque va a antagonizar tanto los receptores nicotínicos y muscarínicos de la acetilcolina y por lo tanto, por ejemplo, la sequedad es algo característico, la hipertermia, convulsiones, ¿no? Hipotensión. ¿Qué más? Psicoestimulante. El mecanismo adrenérgico, por ejemplo, ¿no? Un síndrome adrenérgico, ¿quiénes van a desencadenar? Las anfetaminas, que produce midriasis, taquicardia, hipertensión, arritmia, hipertermia, alucinación y convulsión. Estimulación del sistema nervioso central y vegetativo, el síndrome colinérgico, producido por la propia acetilcolina. ¿Quiénes pueden desencadenar esto? Los organofosforados, al inhibir la enzima que degrada la acetilcolina, por lo tanto, mayor concentración de acetilcolina, y puede causar miosis, bradicardia, hipotensión, salivación, edema pulmonar, vómitos, ¿no? Y el otro, el síndrome del sistema nervioso central, como la analgesia, ansiolítico o sueño, algunos antihistamínicos, barbitúricos y benzodiazepinas. Muy bien, aquí les dejo una mnemotecnia que es importante. Recordar el Dumbbells para el caso de las intoxicaciones por organofosforados, que se caracteriza por defecación, diaforesis, micción, miosis, broncoespasmo, broncorrea, emesis, lagrimeo y salivación. Y este es del síndrome colinérgico también característico de quien de atropina, es un síndrome anticolinérgico, perdón, que se caracteriza con loco como una cabra, ciego como un murciélago, seco como un hueso, caliente como un caldero y rojo como un tomate. Hay otros tipos que también cambian su terminología, pero es muy similar. Nos centramos en los temas más específicos entonces que menciona el ENAF. Y aquí tenemos a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienden a producir bastantes reacciones adversas, algunas muy características o conocidas como la sedación, otras que desencadenan como la depresión respiratoria y tienen una característica particular que se acumulan en el tejido adiposo. Por lo tanto, a exposiciones múltiples o administraciones múltiples, esto se puede almacenar y desencadenar incluso una reacción adversa posterior a la administración. ¿Cuál es el cuadro clínico en la intoxicación por benzodiazepinas? ¿No? Esto puede causar depresión tanto cardíaca como respiratoria, letargia, somnolencia, asimismo aumento de secreciones salivales y bronquiales. ¿Cuál es el antídoto utilizado? El flumazenil. El flumazenil es un antagonista competitivo. Entonces, como ejemplo de antagonistas competitivos, tenemos al flumazenil específico al utilizar con las benzodiazepinas. Los barbitúricos, el primer grupo incluso conocido, ¿no? De ellos, antes que las benzodiazepinas era más utilizado los barbitúricos. Aquí tenemos al que caracteriza al fenobarbital, incluso el más utilizado. Es un principal hepatotóxico y asimismo es algo característico para aumentar su eliminación. ¿Qué utilizamos? El manejo de la alcalinización. ¿Por qué? Porque el fenobarbital es un ácido débil y los ácidos débiles, cuando se alcaliniza la orina, se van a protonar, se ionizan y por lo tanto no se reabsorben y se eliminan. Ese es el mecanismo específico. ¿Qué cuadro clínico genera? Sedación, erupción escalenotiforme, dermatitis exfoliativa e incluso una anemia megaloblástica que responde a la administración con ácido fólico, la presencia de osteomalacia que mejora con la vitamina D y en recién nacidos, síndrome hemorrágico que mejora con la administración de vitamina K. Es característico con la utilización de fenobarbital. Y aquí hay un ejemplo claro de los fármacos ácidos débiles que deberían utilizarse una sustancia base para poder, o alcalina para poder protonarlos y eliminarlos. ¿Quién? Si en el examen anterior colocaron como ¿qué se necesita para alcalinizar la orina para los barbitúricos? Bicarbonato de sodio. Pueden en esto mencionar las sustancias que también podrían eliminarse al alcalinizar la orina. ¿Quién? Aspirina, el ácido salicílico, barbitúricos, metotrexate y sulfonamidas. Son 4, apréndaselo bien. Y aquellos que necesitan de la acidificación de la orina por tener
un carácter básico débil son anfetaminas, antidepresivos tricíclicos, atenolol, codeína, efedrina, flecainida, metadona, morfina, petidina y quinina. El manejo propio de las pautas de depuración renal mediante hidratación o alcalinización para eliminar estas sustancias, tenemos con el soporte tanto de suero fisiológico y bicarbonato, el manejo en estas concentraciones, ¿no? El paracetamol, anteriormente se conocía como dosis máxima 4 gramos, sin embargo, ahora para una población específica mayor a 70 años y a pacientes desnutridos, e incluso menciona que debería utilizarse como dosis máxima 3 gramos. ¿No? En adultos más jóvenes probablemente sí podrían utilizarse los 4 gramos, pero en la mayoría la recomendación ya es para 3 gramos. Tiene una característica a formar un metabolito tóxico. ¿Cuál es? La N-acetil-P-benzoquinona, el NAPQI. Este es el principal metabolito hepatotóxico que produce un daño hepatocelular que altera entonces, ¿qué? Las transaminasas. Por encima de 1000, ¿no? E incluso las propias bilirrubina también que podría alterar. ¿Cuál es el antídoto utilizado? Se utiliza el N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque la N-acetilcisteína es un precursor de glutatio, pero va a ser efectiva si se administra dentro de las 8 o 10 primeras horas. Por eso aquí indica de las 10 horas. Posterior a ello, el efecto va a ser mucho menor incluso. La toxicidad más severa. La cocaína, otra sustancia muy utilizada. ¿Qué debo saber de la cocaína? ¿Qué efectos me produce al consumirlo? Midriasis, hipertermia, aumento de pulso, hipertensión, ansiedad, anorexia, insomnio. ¿Por qué? Porque también va a ayudar a la liberación de las catecolaminas propias, ¿no? ¿Qué debo conocer de la cocaína? De la cocaína debo conocer cuál es el principal metabolito y qué enzimas participan en el metabolismo de la cocaína. Tiene 3 mecanismos principales. Por hidrólisis se obtiene el metabolito principal, que es la benzoilegonina, que representa más del 50%. Por la butililcolinesterasa se obtiene la legonina metil-éster, que representa el 45%. Y por la citocromo P450 y la específico, la CYP3A, nos da la norcocaína. Y si la cocaína se administra juntamente con etanol, produce el metabolito tóxico, el cocaetileno. Y aquí tenemos un gráfico muy interesante que si nos damos cuenta, vemos a la vaca que se está fumando su marihuana y el levamisol, que se utiliza para los animales, es un adulterante muy característico de la cocaína, ¿no? Entonces, los fumadores de este compuesto adulterante con la cocaína van a presentar todas las reacciones adversas y letales incluso que puede generar por la intoxicación propia. El otro grupo son las anfetaminas, que estos van a aumentar la liberación de las monoaminas. ¿Y qué van a generar? Aumento del estado de alerta, hipertermia, euforia, taquicardia, hipertensión, neurotoxicidad y psicosis incluso. En los opioides, aquellos que son de origen natural, morfina, codeína, norcotine y papaverine. Aquí es importante saber la dosis tóxica tanto para adultos y como niños. En algunos no se los conoce, pero en otros sí. Por ejemplo, tenemos para la morfina, la más conocida, en dosis letal adulto de 200 miligramos, dosis tóxica 50 y para niños 1 miligramos por kilogramo. ¿Cuál es su cuadro clínico? Euforia, miosis, constipación. El principal antídoto, naloxona o naltrexona. Y continuamos con los plaguicidas organofosforados, ¿no? Entonces los plaguicidas organofosforados tienen una particularidad que producen una unión con la colinesterasa mediante un enlace covalente. Ustedes saben que los enlaces covalentes son irreversibles y por lo tanto en la mayoría
la unión es bastante fuerte, ¿no? Entonces va a estar unido hacia la enzima por bastante tiempo hasta que la propia enzima se elimine juntos con el tóxico. ¿Y esto qué va a generar? A las altas concentraciones de la acetilcolina, que se va a unir a sus receptores muscarínicos y nicotínicos. Y se va a dar la respuesta propia por la acción de la acetilcolina. Y este es el mecanismo de unión que no solamente va a depender pues, del mecanismo covalente, sino también va a necesitar un mecanismo iónico e incluso por la propia asociación de Van der Waals que va a permitir el enlazamiento propio, ¿no? ¿Quiénes tenemos como ejemplos? El más conocido, el paratión, y el paratión era un protóxico, que esto por oxidación daba el paraoxón y el paraoxón era el metabolito tóxico al final, ¿no? ¿Qué se utiliza como antídoto? La atropina. Y reactivadores de colinesterasa. Aquí la pralidoxina más conocida. Los carbamatos tienen una particularidad que se une con menor fuerza hacia el sitio esteárico de la colinesterasa. Entonces, el órgano fosforado casi ocupa en su totalidad el sitio activo de la colinesterasa y el carbamato en menor medida. Por ello que las oximas van a revertir más rápidamente la intoxicación por carbamatos. Los plaguicidas cumarínicos y superwarfarínicos, ¿no? Aquí a los cumarínicos tenemos a la warfarina y a algunos superwarfarínicos como la bromadilone. Y por ello que era importante conocer esto, los factores de coagulación dependientes de vitamina K, justamente como estábamos indicando, era el 2, el 7, el 9 y el 10. Y que tienen un tiempo de vida media, algunos de ellos, desde 3 a 5 días o en un promedio de 3. Por lo tanto, la anticoagulación guiados por INR para warfarina no responde hasta el día 3 o la respuesta es lenta a titulación, dependiendo de dosis y el ajuste también del fármaco. Por ello que durante ese tiempo, si amerita una anticoagulación adicional, se tiene que dar las enoxaparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina para hacer el puenteo que se lo llama, ¿no? Su tratamiento de las intoxicaciones, en el caso de superwarfarínicos, tendríamos la vitamina K o incluso el plasma fresco congelado o el concentrado de complejo de protromina de 4 factores. ¿Cuáles son los 4 factores? Complejo 2, 7, 9 y 10. Estos son los mecanismos de los antídotos, como actúa el ETA, por ejemplo, ¿no? Que similar a cómo va englobando a la molécula de plomo y de esa manera eliminando. Y por último, pues tenemos a los mecanismos más específicos que ustedes ya van a revisar a detalle de los antídotos, usos terapéuticos en el caso de envenenamientos por estas sustancias como plomo, ¿no? Arsénico y la farmacología clínica del propio manejo. Entonces aquí está todo y esto de acá deben imprimirlo o tener, aunque sea en fondo de su pantalla de su celular y aprenderlo, ¿no? Antídoto tóxico, porque son los clásicos de las preguntas del ENAF y al menos se va a considerar 1 o 2 de ello, de las 5 preguntas. Lo demás será relacionado como ya vimos anteriormente. Más allá de eso, tampoco hay de la toxicología, ¿no? Entonces, todo ello es la parte de la toxicología. La causa más frecuente de muerte por intoxicación es el monóxido de carbono y la enfermedad ocupacional con mayor importancia es la silicosis y los acetiladores lentos son los que desarrollan neuropatía por la acción de la isoniazida, el metabolito tóxico, y lupus eritomatoso por hidralacina. La sacarina es un agente promotor eficaz para carcinogénesis y el fenobarbital para hepatocarcinogénesis. El cadmio es un principal agente causal de hipertensión. Muy bien, terminamos con estas 5 preguntas. ¿De qué parámetros depende la semivida de eliminación de la sustancia tóxica? A ver, sus respuestas por el chat. ¿De qué dependerá?
La D, del volumen de distribución y del clearance, correcto, ¿no? Muy bien. ¿En cuáles agentes, en caso de intoxicación, indicaría alcalinización de la orina? Ya vimos anteriormente. De los siguientes, ¿cuál es un ácido débil? Barbitúricos. Los barbitúricos, ¿no? Correcto. Continuamos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de plaguicidas organofosforados? Sí. Promueve un bloqueo de receptores muscarínicos y nicotínicos del sistema nervioso central y autónomos, ¿seguros? Es incorrecto. B, fosforilan de forma reversible. Ojo, tengan bastante cuidado con los términos. Dice, fosforila de forma reversible la acetilcolinesterasa. Incorrecto. La respuesta correcta es la A. Producen una estimulación excesiva de receptores muscarínicos y nicotínicos como consecuencia, entonces, de la inhibición de la acetilcolinesterasa y aumento de la acetilcolina. Tenga bastante cuidado con los términos que se utilizan en las preguntas. En un trabajador industrial que presenta aplasia medular, ¿a qué tóxico debe descartarse la exposición? Al benceno. La C, benceno. Correcto, correcto. Un paciente de 42 años de edad es traída a guardia desde su domicilio por presentar deterioro sensorio. Al examen físico se constata miosis, frecuencia cardíaca de 55 por minuto, dificultad respiratoria con aumento de secreciones. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Ojo, que hay aumento de secreciones. Y aquí hay un neurotransmisor importante. ¿No? ¿Por qué? Por el aumento de la acetilcolina. Acetilcolina. Correcto, doctores, muy bien. La toxicología, como se dan cuenta, es demasiado sencilla, así que aquí ustedes van a tener 5 preguntas aseguradas. Y esto les voy a dejar como tarea para que ustedes puedan revisar. El reactivo para identificar alcaloides. El carbón activado es un antídoto universal para ¿cuál de los xenobióticos? Los compuestos de óxido nítrico y óxido de sulfato, al combinarse con agua, producen ¿cuál? En la reacción para detectar la alcoholemia se usa como reactivo que da un color verde. ¿Cuál de los siguientes? ¿Ya? Entonces, bueno, estas son mis preguntas que me vino en el año 2020 cuando participé en el examen del ENAF, ¿no? Que pueden combinarse con el tiempo y les puede servir incluso. Recuerden que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Por lo tanto, si van a asegurar ustedes su ingreso, va a ser con la autopreparación y el soporte que se les está brindando. Con ello estaríamos finalizando el manejo de toxicología de esta semana. Espero que les haya podido servir y aclarar algunas dudas que ustedes han tenido ya de este curso, porque como ustedes saben, es un tema tocado en el pregrado, ¿no? Por lo tanto, ya toda la grabación juntamente con el material se los va a enviar por el correo que nos está ayudando el ingeniero también por parte del colegio. Muy bien, doctores. Buenas noches. A continuar, sigamos con todo lo demás. Sí, les voy a enviar el libro incluso también para que revisen. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, ingeniero, también. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.